Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis, hermanitos? Bienvenidos una vez más a una nueva sesión aquí en tu canal interactiva de tarot interactivo hoy, para poder preguntarle al tarot, para poder preguntarle a los seres de la luz si la persona por la cual me estás preguntando tiene intimidad con otra persona. ¿Tiene intimidad con otra persona? Lo vamos a poder ver aquí. Te voy a dejar dos opciones. Esta sería la primera opción y esa sería la segunda opción. Tómate unos segunditos para poder elegir entre esta o esta. O incluso, mejor para ti, si ves el vídeo completo. Te dejo unos segundos para que puedas elegir. Antes de continuar con el programa, déjame que te hable de los abrecaminos y rituales de prosperidad. Si sientes tu camino bloqueado en el dinero, en el trabajo, necesitas una limpieza energética o alguna persona de tu confianza la necesitas limpiar tu casa con urgencia de toda energía negativa, de presencias oscuras, piensas o sabes que te hicieron brujería o magia, contacta conmigo. La luz siempre triunfa. Te vamos a ayudar a prosperar en el trabajo, en el amor o incluso a potenciar tus dones espirituales. No lo olvides nunca. La luz siempre triunfa. Bien, vamos a ir con la primera opción. Dejamos esto por aquí y vamos a ir con la primera opción. Vale, vamos a ir preguntando. Piensa en esa persona, piensa en la persona por la cual quieres averiguar esta respuesta para saber si él o ella está con otra, tiene intimidad con otra persona. ¿Tiene intimidad con otra persona? Vale. Vamos a poder verlo si tiene intimidad con otra persona. ¿Tiene intimidad con otra persona? Vale, vamos a poder verlo. Bueno, es un vídeo de tarot interactivo, es verdad. Es un vídeo de tarot interactivo y habrá gente que lo que voy a decir ahora le resuene y habrá otras personas que digan, ¿qué está diciendo este chalao? Este hombre no está bien, este hombre no está en sus juicios. Ha tenido oportunidad para estar con otras personas. ¿De acuerdo? Repito, ha tenido oportunidad para estar con otras personas. Personas nuevas. En teoría, esta reina de copas que aparece aquí nos habla de una persona de su pasado. Es decir, una mujer, en principio es una mujer, energía femenina, que ya conoce. Este hombre o esta mujer ya conocen a esta persona anteriormente. Si no llegaron a tener una relación sentimental, en ningún momento he hablado de sexo, una relación sentimental, sí que le quedó pendiente a tu persona especial tener una relación con esta persona. Pero como se indica la torre, nos hablan de diferentes motivos por los cuales esto no ha fructificado, por los cuales esto no se ha convertido en una relación, ni antes, ni hace un tiempecito, ni hace una semana o hace un mes. Seguramente, aparte de estar tú en la vida de la otra persona, de esta, en teoría, mujer, pues también habrá gente, también tendrá su propia pareja o incluso su familia. Así que no aparece que haya tenido intimidad con otra persona en esta primera lectura. Que le quedan cuentas pendientes con esta persona en concreto, sí, con una persona en concreto. Y habrá gente que me esté preguntando, pero Rafa, es que yo sé que él o ella estuvieron antiguamente con su amante. Bueno, la vemos aquí. ¿Eh? ¿Han podido tener un amante? Bueno, como es un vídeo de tarot interactivo, puede que un caso te resuene y otro no. Sí que estamos viendo aquí, para otro tipo de casos, relaciones con un amante. ¿Esas relaciones en teoría se terminaron? Sí, se terminaron. Se terminaron. Las relaciones con ese amante se terminaron hace tiempo, de forma bastante abrupta, de forma bastante, yo diría que incluso salvaje. Yo diría que incluso salvaje. Parece que esa amante, esa reina de copas, durante mucho tiempo estuvo esperando a tu persona especial. Al no poder conseguirlo, la verdad, aunque sea un vídeo de tarot interactivo de hoy, pues estamos viendo como la torre nos habla que esa reina de copas se rompió por dentro. Habrá mucha gente que diga, bueno, pues le deseo todo el mal, yo eso no te lo aconsejo, porque todo el mal que se desea se nos devuelve multiplicado. Y en el caso de que haya habido una persona que haya intentado romper tu relación, romper tu matrimonio, romper tu noviazgo, ¿eso se le va a devolver? Sí, la verdad es que sí. Porque en este vídeo de tarot interactivo de hoy, para saber si ha tenido intimidad con otra persona o tiene intimidad con otra persona,
esta reina de copas, si no ha tenido un problema grave, si no ha tenido un problema importante, que en principio ya debería de haberlo tenido, como por ejemplo dos cosas que espero que no se cumplan, porque nunca le deseo el mal a nadie, como puede ser un accidente bastante importante, donde esa persona, ese hombre o esa mujer, incluso podrían tener dificultad para poder volver a andar. Rotura de una pierna, mucho más importante, rotura de una cadera, mucho más importante, dificultad o impedimento para poder caminar. Espero que no, porque la reina de copas va a someterse a tratamiento. Si no es por un accidente, que espero equivocarme, la torre, 5 de espadas y la luna nos habla de una grave crisis emocional provocada por los sentimientos. Así que esta persona si ha sido el amante de tu persona especial, si es una persona que se quiere meter en vuestra relación, que quiere cortar vuestra relación, que quiere impedir vuestra relación. Parece lamentablemente que a esta persona todo se le va a volver en contra y este hombre o esta mujer las van a pasar muy complicadas, ¿eh? Muy complicadas porque la templanza ya nos advierte de sanación, de curación. Junto a la luna bueno, como siempre advierto a todo el mundo en los cursos de tarot que realizo o en los cursos de sanación que realizo, esto se vuelve en contra. Es posible que mientras peor le vaya a esta persona, no me gusta la carta de la luna, la verdad. Es posible que mientras peor le vaya a esta persona, peores cosas te desea a ti. La verdad es que sí, la verdad es que eso es lo que aparece aquí, que te va a desear cosas muy malas. Ya sabéis, el 5 de espadas junto a la luna nos hablan de enemigos ocultos, que seguramente dejarán de estar ocultos, que darán la cara, o te lo dirán directamente a ti, o llegará una tercera persona y te lo comentará a ti, o por sus actos, sus palabras, en fin, van a dejar de estar ocultos, pero que no lo olvides, tienes enemigos ocultos. En este caso, relacionados con las relaciones pasionales, con las relaciones sentimentales. Tienes enemigos ocultos. Bueno, vamos a ver, no hemos visto que tenga intimidad con otra persona. Vamos a ver qué es lo que va a pasar entre vosotros dos. Vale. ¿Qué va a pasar entre vosotros dos? Bueno, pues estamos viendo, aquí está, Dios mío, de mi vida y de mi corazón, si la combinación de la torre, 5 de espadas y la luna nos avisaba de esos enemigos ocultos, de magia incluso, pues ya con el 7 de espadas y el arcano mayor número 15, pues ya esto, vamos. Alguien, como diría un gran humorista de mi país, alguien aquí ha hecho algo. Alguien aquí ha hecho magia. Esta y estas dos. Alguien aquí ha hecho magia. ¿Por qué? Por el amor. Alguien aquí o quiere hacer un amarre, o ha hecho un amarre, o va a hacer un amarre, o va a hacer brujería, o va a hacer muchas cosas, muchas cosas. Entonces, no tiene, si ha tenido un amante, ya no la tiene, como ya vengo diciendo, relación con alguien en presente no me sale, a futuro tampoco me sale. Y vuestra relación, la verdad, una relación bien complicada, una relación bien difícil, ¿eh? Bien difícil. Sí que es verdad que todavía existe entre vosotros dos una conexión, una fuerza bastante importante. Una fuerza, yo diría que incluso dormida. No estáis pasando por un gran momento, no estáis pasando por vuestro mejor momento, pero se puede reactivar esa relación. Sí, como nos indica el do de copas, que se puede reactivar la relación, pero no va a ser fácil, ¿eh? Decir la verdad y mostrar la verdad nunca es fácil. Y la mayoría de las veces no es admitida por las otras personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si le dices tengo pruebas de que has tenido en el pasado un amante, tengo conversaciones tuyas con otra persona, las va a negar, te va a decir que no. Si lo torturas a esta persona, te va a decir que no. Entonces, es un poco complicado, pero bueno, se puede reactivar vuestra relación. Repito, el 2 de copa nos habla de buenas noticias desde el punto de vista sentimental. Así que desde ese punto de vista, sí. Vamos a ver qué te indican los ángeles por aquí.
¿Qué te indican los ángeles por aquí? No es el momento adecuado. No es el momento adecuado. 7 de espadas, carta del presente. 5 de espadas, carta del presente. No es el momento adecuado para poder ser feliz con esta persona. Tenéis que solucionar muchos problemas entre vosotros dos. Bueno, vamos a ver por aquí. Paciencia. Como te dice el árbol del descanso, tienes que tener paciencia. Estarte quietecita. Estarte quietecito. No se os ocurra utilizar la magia para que se enamore de ti, para retenerlo, para cargar contra la persona. No se os ocurra, porque entonces será el fin de vuestra relación y tú pasarás a tener un problema muy importante. Si cargan contra ti, contra magia, con magia, ¿te lo puedes quitar? Pues claro que te lo puedes quitar, no te preocupes por eso. Bueno, pues hasta aquí sería la primera lectura. Dejamos esto por aquí, quitamos esto por aquí y vamos a ir con la segunda lectura. Quitamos esto por aquí, no lo olvides, no lo olvides. ¿Se puede quitar la magia? Pues claro que se puede quitar la magia. No lo olvides, no utilices, no te rebajes al nivel de otras personas. No te rebajes al nivel de otras personas. Bueno, vamos a ir con la segunda lectura, que la tenemos aquí. Venga, vamos a ver la segunda lectura. ¿Tiene intimidad con otra persona? Vamos a ver si tiene intimidad con otra persona. ¿Tiene intimidad con otra persona? Bueno, pues esta persona, como estamos utilizando este tarot de oro, es una persona que al igual que a muchos animales, le llama la atención los colores brillantes, los metales brillantes. La persona por la cual tú me estás preguntando nos habla el 9 de oros, que se fija en cualquier persona que él o ella consideren atractiva. ¿Eh? Si me estás preguntando por un hombre pues, y le gustan las mujeres, pues prácticamente se fija en todas las mujeres. Y si es un hombre, pues exactamente igual. Si es una mujer, pues es exactamente igual. Son personas que han intentado estar con otras personas. El 7 de bastos nos habla de dificultades. En principio, pasado te diría que sí. En principio, pasado te diría que sí que ha tenido intimidad con otras personas. ¿Vale? Repito, el pasado, presente y futuro. Pasado ha tenido intimidad con otras personas, pero como nos habla el 7 de bastos, no de forma pública. No me voy a comer a un restaurante, no voy a pasear agarradito de la mano, no nos vamos a dar besitos en el parque, en el banquito del parque. No, no. De forma privada, de forma ocasional, con muchas dificultades. La persona por la cual tú me estás preguntando, muy pendiente de lo que hablan los demás. Evidentemente no quiere que se conozcan sus actos. Pero el 9 de oros nos habla que sí que ha tenido intimidad pasado, en el pasado. Lo peor de todo, como nos habla el 9 de oros junto al arcano mayor de la luna, posiblemente con personas que tú conozcas. Posiblemente con personas que tú conozcas. Un hermano, una hermana, no soy exagerado, un primo, una prima, tu mejor amiga, alguien en quien confías, personas cercanas. Repito, ha habido varias oportunidades, ha habido varios intentos y también es verdad que otras personas han intentado tener intimidad por la persona o con la persona por la cual tú me estás preguntando. Entonces, a ver, entonces lo han provocado. Bueno, sí, lo han provocado. La verdad, aquí sale provocación por parte de terceras personas. Pero claro, si él o ella no quieren caer en la tentación, no caen en la tentación. Pero aquí nos dicen que sí, en el pasado ha habido varias personas. Yo creo que me quedo corto si te digo 3 personas que han intentado tener intimidad con la persona por la cual me preguntas. Y por lo menos una de ellas es una persona conocida, muy conocida por ti. Que tanto el 7 de bastos como el arcano mayor de la luna nos habla de secreto, oculto, relación clandestina. No le conviene ni a la persona por la cual tú me estás preguntando, ni a la otra persona que se sepa que han tenido algo, evidentemente. ¿Qué es lo que pasa con el arcano menor del caballero de espadas? Enfados, molestias, puede que desgraciadamente algún que otro grito, puede que alguna persona después de ver este tarot interactivo de hoy le reclame, sé que has estado con otra, sé que has estado con otro. Evidentemente la actitud de esa persona va a ser defenderse,
Va a intentar no perder el control, va a intentar no perder el control, va a intentar, no tener una gran bronca contigo, pero se va a defender. Se va a defender. También el caballero de espada nos habla de defensa, repito, que puede que haya algún que otro grito, de defensa con miedo. Porque si tú le reclamas que sé que has estado con otra persona, claro, va a tener miedo de que tú tengas pruebas reales. No solamente este vídeo, sino una llamada, un mensaje de WhatsApp, una fotografía, algo. Va a tener ese tipo de dudas. Durante un tiempo la persona por la cual me estás preguntando va a estar quietecito o quietecita, no va a hacer nada. No signifique esto que no vaya a pensar nada. No, no. Va a estar quietecito esta persona o quietecita si tú decides reclamarle hasta que pase la tormenta. Una vez que pase la tormenta, sus pensamientos, como se ven con claridad aquí en el Caballero de Oros, son los de volver a intentarlo en un futuro con más fuerza. ¿Por qué? Si muchos de vosotros le reclamáis, es una especie de como de acto de venganza. Ah, que tú me vas a gritar, tú me vas a decir qué es lo que tengo. Ah, pues ahora es cuando lo voy a hacer. Ahora es cuando lo voy a hacer. Porque el 7 de bastos, junto al arcano mayor de la luna, aunque haya tenido tentaciones y ya hemos visto que en el pasado sí ha tenido intimidad con otra persona, pero podría haber tenido mucha mayor intimidad, ¿no? Pues entonces aquí, si decides reclamarle a esta persona, según él, según ella, vas a herir su orgullo. Esto a mí me encanta. O sea, te es infiel, le reclamas y encima se siente ofendido o ofendida esta mujer o este hombre. Encima la culpable eres tú o el culpable eres tú, encima. Entonces van a estar durante un tiempo tranquilitos, sin hacer nada, pero para luego hacerlo más adelante. Vamos a ver cómo va a desarrollarse vuestra relación. Vamos a ver cómo va a desarrollarse vuestra relación. Bueno, aquí va a haber pensamientos por tu parte de pagarle con la misma moneda. Ah, que él o ella han estado con otra persona. Yo voy a hacer exactamente igual. Yo en un principio, esto es un tarot interactivo de hoy, es una recomendación. Tú puedes hacer con tu vida lo que te dé la gana, pero no es el mejor camino, ¿eh? Pagarle con la misma moneda. Eh, si alguno de vosotros si alguno de vosotros decidís pagarle con la misma moneda, vuestra relación automáticamente se va a romper. ¿Por qué? Porque te vas a sentir libre, lo digo en serio, te vas a sentir libre, te vas a sentir bastante bien. Ah, que él lo hizo o ella lo hizo, han estado con otras personas, yo también. La relación se termina. Es el último acto de una venganza. La relación se termina, ¿qué hago yo ya con este hombre, con esta mujer que no me merece la pena? Y encima lo van a volver a hacer. Pues el cuadro de espadas nos habla de relación finalizada. A ti te va a importar bien poco porque, como nos hablan aquí, tu vida la vas a reconstruir, la vas a renovar. El arcano mayor de la fuerza nos habla de destino, con lo cual esto estaba destinado que tú encontraras a esa persona que es infiel y que te pagara con infidelidades. Bueno, ya está en ti si tú le quieres pagar con la misma moneda. Repito, la relación se termina. La fuerza nos habla de reconstruirte, de con mucha fuerza seguir hacia adelante. Y el 6 de bastos nos habla de victorias para ti. Victorias para ti. Encima finaliza la tirada con el arcano mayor del sol. Una nueva vida, una nueva persona o personas, nuevas oportunidades, en fin, un cambio radical en ti. Sí, decides continuar con la relación también se termina. Decides darle una nueva oportunidad a este hombre, a esta mujer, sin pruebas, evidentemente, pero si tienes pruebas, la relación se termina. Te pasa exactamente igual, reconstruyes tu vida y vas a tener bastante éxito en tu vida. Entonces estamos viendo una relación muy complicada con una persona, como nos habla la luna, bastante falsa, bastante mentirosa, que si, como los niños pequeñitos, si no puede hacer la travesura hoy, la hará mañana. ¿A ti te tiene en cuenta este tipo de relaciones? No, no te tiene en cuenta este tipo de relaciones. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí para ti. ¿Qué tenemos aquí para ti? Los espectros hambrientos, obsesiones, obsesiones. Quiere decir que la persona por la cual tú me estás preguntando tiene obsesión o tiene hambre por estar con otras personas. La verdad es que sí. Por eso más adelante lo volvería a hacer. Más adelante lo volvería a hacer. Y estamos viendo aquí en esta tirada interactiva, ¿ves?
dejarlo estar. Repito, aunque haya mucha gente que le quiera pagar con la misma moneda y seguramente algunos de vosotros lo vais a hacer, mi recomendación ha sido antes que no lo hagáis, porque aunque os sentáis libres, mira, me he vengado de ti, te he pagado con la misma moneda, pero a la misma vez habrá un sentimiento de vacío en tu interior. Si tú quieres estar con otra persona es porque tú deseas estar con otra persona, no porque alguien te obligue, no porque alguien te haga sentirte humillado o humillada, ¿comprendes? Por eso te dicen los ángeles, dejarlo estar. Está en ti, tú eliges qué hacer, ¿no? Pero en principio te dicen, déjalo estar. Ahora bien, que tú quieres romper la relación, como nos ha dicho el 4 de espadas, y vivir la vida, hazlo. Eso está para ti. Eres libre de vivir tu vida como prefieras, pero actos de venganzas, por favor, no, porque todo eso se vuelve en contra. Todo eso se convierte en karma. Todo eso convierte en karma y el karma siempre se devuelve y siempre viene de vuelta. Y también el mensaje de dejarlo estar. Si estás con una persona que sabes que es infiel, que te ha sido infiel, porque muchos de vosotros sabéis que os han sido infieles, dejarlo estar, deja la relación tal como está, te lavas las manos y continúas con tu propio camino. Deja una relación con una persona que tarde o temprano te va a hacer mucho daño. Bueno, pues hasta aquí esta lectura interactiva. Ya sabéis, si os ha gustado, dejadme vuestro like, suscribiros al canal y ponedme un comentario aquí debajo a ver qué pensáis de esta lectura, a ver si os sentís identificados. Cuidaros mucho, un abrazo muy fuerte, hasta pronto.